Bueno, y les cuento para quienes hoy se sumaron a nuestros seminarios de verano de la Escuela de Clínica Psicoanalítica del Centro Oro, que vamos a tener el encuentro de hoy y el próximo miércoles con Fernando Pequeño, que es miembro titular del Centro Oro, que es docente de la Escuela de Clínica Psicoanalítica del Centro Oro y además coordina el Departamento de Psicoanálisis. Bueno, voy a decir también que es docente en UCES, tiene muchísimo recorrido en el Centro Oro y fuera del Centro Oro también. Así que, digamos, podríamos estar mucho tiempo presentándote, pero me pareció Los que era muy... aburriríamos. No, para nada, para nada. Nosotros que nos conocemos hace mucho, seguimos interesados en escucharnos, porque bueno, el psicoanálisis nos convoca y pensarlo de este modo que vas a presentar vos, que es el que nos interesa en el Centro Oro, en la escuela en particular, digamos, el departamento de psicoanálisis. La tengo enfrente, justo en el centro de mi pantalla, Aldana, que hasta hace digamos, además Aldana la conocía así, en el cuadradito, porque le tocó hacer un tramo de la escuela en pandemia. Claro. Así que nos conocimos en los cuadraditos, pero la escuela, el departamento de psicoanálisis es como una continuidad, con Fernando lo sabemos, Ujú. este, con la Sí, escuela muy de bien. clínica psicoanalítica Ujú. y la verdad que repensar textos tan recorridos, pero nunca que develan todo las posibilidades de ir viendo sus detalles, como el caso del hombre de los lobos, que ahora parece, digamos, va a valer la pena este recorrido que vas a hacer para ver por qué, como diría Ítalo Calvino, los clásicos, porque los textos de Freud Es ya un son clásico. clásicos, Sí, sí. eh, nos siguen hablando y seguimos leyéndolos a la luz de la subjetividad de la época. Así que bueno, te dejo que presentes el seminario vos, que es tu título, y bueno, me voy a quedar un poquito en off para ir dando ingreso a los que vayan sumándose. Bien, bárbaro. Gracias, Tamara, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Disculpe la demora unos minutos. La verdad que es un placer para mí. Yo, como dijo Tamara, tengo un recorrido enorme acá en el Centro Oro y en la escuela que también tuvimos que sostener en pandemia, con mucho gusto de hacerlo. Así que les agradezco que ya se han anotado, que ya se han inscrito y pensar en un caso que, como bien decía Tamara, es un clásico y está dentro de los 5 grandes casos que Freud publicó, entre otros, porque hay otros, pero estos son los más conocidos. Pero para mí, en primer lugar, o sea, van a ser estas dos clases. Yo tomé una parte porque realmente, si ustedes, yo les sugería a través de la gente que trabaja con nosotros en el Centro Oro que les mandara un poco la biografía para esta primera clase y después por ahí, tal vez cuando terminemos, les comento con qué vamos a seguir la próxima. Eh, pero hay una curiosidad, o sea que voy a tomar alguna parte y ahora les voy a contar qué. Pero es curioso el tema de que de los cinco grandes casos de Freud, hay 4 donde se estudia muchísimo. Tamara mencionó la universidad, yo formo parte de la universidad también, y los otros 4 se estudian. El caso Juanito, el hombre de las ratas, ¿sí? Dora, por supuesto, y Schereber, ¿no? Y se estudia profusamente, o sea, se estudia muchísimo y realmente de mucho valor porque forman parte de las materias, ya sea de psicopatología que tienen que ver con la infancia o las materias de psicopatología ya con, digamos, la adultez, digamos, ¿no? Pero el hombre de los lobos, el caso del hombre de los lobos, no. Esa es una primera cuestión que me llama la atención. Creo, si después hay algún otro lugar donde sí me comentan, pero dije, bueno, me pareció ese primer dato que busqué. Pero por otro lado, cuando empecé a buscar en mi casa, en mi consultorio de libros, tengo un montón de cosas publicadas de distintos autores psicoanalistas sobre el caso del hombre de los lobos. Y realmente
una cosa más interesante que la otra. O sea, lo cual empecé a leer y dije, tengo que ponerle un límite, porque si no digo, ¿hasta dónde voy a llegar, digamos, con esto, ¿no? O sea que, pero bueno, es como casi una excusa porque es como después yo empiezo a investigar y a buscar y me gusta, desde lo que sería lo histórico, porque también él escribió sus propias memorias, nombrándose, hablando esto del nombre mío fallido, el de mi hija, y ahora el mío, porque el anterior es el de mi hija. Él escribió su autobiografía del análisis con Freud, titulándose El hombre de los lobos de Sigmund Freud. Todo un título, ¿no? Digo, ¿no? Respecto de qué avatares habrá llevado ese tratamiento que duró 4 años, como ustedes saben, o vamos a ir viendo. Entonces, vuelvo, por ejemplo, miren qué interesante. Dora lo atendió Freud, digamos, ¿no? El caso lo conocen. El hombre de las ratas también. Schereber es realmente, si no lo vieron o lo pueden ver, realmente es una obra extraordinaria de Freud porque es basada en las memorias. Hizo un trabajo para pensar lo que es la paranoia y anticipar muchas cuestiones que después tienen que ver con la psicosis y que vamos a ver algo respecto del tema que quiero conversar con ustedes, ¿no? Respecto del hombre de los lobos y la cuestión del diagnóstico. Y después está Juanito, que tiene una particularidad, también vamos a hablar algo de él, digamos, de Juanito, porque es un caso que Freud solamente vio a Juanito una sola vez y fue atendido por su padre, ¿no? Era padre y analista a la vez, ¿no? Una cosa bastante curiosa. Yo creo que Tamara coincide conmigo, difícil de llevar a cabo, digamos, ¿no? Pero bueno. Eh, y lo otro interesante que tiene el historial del hombre de los lobos es que me parece que también fue escrito ya en un momento, yo diría, de mayor madurez, si me permiten, en la obra de Freud, en su trabajo clínico, digamos, la teoría había cobrado ya un despliegue muy importante. Después faltarían muchas cosas más, por supuesto, pero me parece que respecto de los otros historiadores anteriores, lógicamente por una cuestión de cronología, pero tiene una riqueza que yo solamente, creo que les recomendé el capítulo de el erotismo anal y el complejo de castración, y ahí hay un montón de cuestiones. Después hay otro capítulo donde podríamos hablar todo el tiempo de los sueños y la interpretación, de cómo interpretar un sueño, digamos, ¿no? De qué valor tienen los sueños respecto de las formaciones del inconsciente. Ese sería otro punto. O sea que tiene una riqueza para mí, articulación teórico-clínica muy importante. Por ejemplo, también uno puede apreciar en este historial la relación entre complejo de Edipo y complejo de castración, cuestión que vamos a ver hoy, el papel de la función paterna, el papel del padre, digamos, ¿no? En la neurosis, ¿sí? Y hay una cuestión que también es central, que es uno podría decir, entre comillas, una batalla que establece en este trabajo Freud con algunos de sus discípulos, algunos de ellos muy queridos por él, Jung y Adler, respecto de la escena primaria, digamos, ¿no? ¿Qué valor cobra la escena primaria entre lo que serían las protofantasías, digamos, ¿no? Respecto del papel que cumple con relación a, vamos a decir así, a los cuadros clínicos, iba a decir estructura, digamos, ¿no? Tal vez me atraviesa mucho el pensamiento de Lacan, y, eh, y los síntomas, digamos, ¿no? Y cómo va desarrollando esa cuestión, y también hay mucho para decir allí. O sea que realmente podríamos hablar más que 2 reuniones, digamos, ¿no? Y eso me fue difícil acotar, digamos, ¿no? También, les decía recién, el trabajo del sueño y la interpretación, digamos, porque el nombre que tiene este caso como el hombre de los lobos parte, como ustedes saben, de un sueño que tuvo este paciente y justamente tiene que ver con los lobos. Y hay otras cuestiones que también tienen que ver con la técnica, ¿no? Porque en un momento, como el tratamiento para Freud se había como estancado, había entrado, podemos decir, como en un impasse, y no iba, podemos decir, lo voy a decir un poco vulgarmente, ni para atrás ni para adelante, Freud le propone, mire,
a fin de año terminamos, digamos, ¿no? Llegue a donde llegue, esto termina, digamos, ¿no? En febrero del 2014, va a empezar en febrero del 2010, estamos en febrero, coincidencias, ¿no? Digo, le dijo, termina. Y evidentemente eso removió algo de lo que Freud plantea de la resistencia del paciente, digamos, ¿no? Y realmente hubo una producción muy importante. Eso también fue un tema, la fijación de un fin para el final del tratamiento, que también dio mucho trabajo, aparecieron muchos textos, dio mucho que hablar, digamos, ¿no? O sea que a pesar de que esto no entró en la universidad, se universalizó respecto de las polémicas, digamos, ¿no? Eh, yo no voy a abordar por el lado de la técnica, digamos, de la finalización, sino que lo que me interesaba más hablar a mí, primero voy a contarles un poquito, por eso les pedí que leyeran el caso, para que ustedes estuvieran un poco más, por ahí muchos de ustedes ya lo habían visto, empapados un poco en la idea. Yo lo que voy a tomar es la cuestión del diagnóstico, digamos, ¿no? Entonces voy a tratar de contar algunas cosas que me parecieron más, que a mí me resultaron interesantes respecto a este tema, en el texto de Freud, para la semana que viene y plantearles lo que son mis interrogantes, digamos, ¿no? Respecto de si Freud dice que él trabajó con este paciente abordando lo que tenía todo lo relacionado con la neurosis obsesiva o la neurosis infantil. Digamos, eso específicamente trabajó eso y lo hizo como hace Freud con mucha maestría, digamos, ¿no? Pero dejó de lado otras cuestiones de lo que fue posteriormente una neurosis obsesiva en la adultez. Eh, y ahí en esas cuestiones vamos a ver que esas cosas que quedaron en el camino, que no tomó Freud porque no pudo, no quiso, digamos, ¿no? Pero nos permitirá pensar un poco, porque como ustedes sabrán también, en el 2000, perdón, en el 1914 termina su tratamiento, pero años después comienza otro tratamiento con Brunswick, un analista, es derivado por Freud mismo, porque reaparecen algunos síntomas, y también es un análisis muy, muy interesante, que después les voy a dar el libro donde aparece los comentarios. Eh, y también vamos a ver ahí que aparecen divergencias y diferencias con respecto al diagnóstico, ¿sí? Si realmente se trataba de una neurosis o si se trataba de entrar en otro campo, que es el campo de la psicosis. Eh, entonces esa va a ser un poco la idea de estas dos clases, digamos, no tomar esto específicamente. Eh, por ejemplo, la semana que viene, para decirles algunos, miren, no son figuras menores en el psicoanálisis. Además de Brunswick, que fue la que trabajó con el propio Hombre de los Lobos, después el que tomó Muriel, ahora no me sale el apellido, se me fue. Esperen que si lo busco por acá. Bueno, después se los voy a decir. Pero otro que se ocupó mucho fue Oscar Mazota, también. Y otro que hizo 13 clases sobre El hombre de los lobos, que se lo recomiendo porque es imperdible, fue Miller. Miller también trabajó. Y trabajó una cuestión que a mí también me interesó, que tiene que ver con este tema del diagnóstico, ¿sí? Así que hoy vamos a meternos más con la publicación de Freud, del historial, con esas algunas preguntas, y por ahí la semana que viene sí, por ahí voy a tomar un poco de Brunswick, de ese tratamiento, ese segundo análisis que tuvo, y otros comentarios de Mazota, de también otro analista que se llama Roland Jacquard, después les voy a mandar, que también hizo, hasta inclusive casi una historia, porque lo trató de contactar, porque vivió hasta los 85 años, digamos, ¿no? 1972, 1973, o sea, uno podría decir es contemporáneo, digamos, ¿no? Es un poco entre los datos históricos. Entonces, yo para mí, un interrogante grande que aparece es el tema de si se trató de una neurosis obsesiva,
en este caso, como va a tomar la neurosis infantil, él habla de una zoofobia infantil o de una psicosis, ¿sí? De hecho, él tuvo numerosos tratamientos, inclusive algunos psiquiátricos, y desde la psiquiatría fue de alguna manera diagnosticado, más por el lado de lo que sería una psicosis. Ahora vamos a ver. Eh, ¿Por qué digo el tema del diagnóstico? Porque a nosotros los psicoanalistas nos interesa también el tema del diagnóstico, aunque parezca que no. Nos interesa, yo creo que no. O nos tendría que interesar, digo. Lo que pasa que el punto de vista que nosotros tenemos respecto del diagnóstico es diferente tal vez que el de la medicina, el de la psicología, el de la psiquiatría, el de la psicopedagogía, digo, cuestiones que pueden estar conectadas con nuestro trabajo en algún punto, porque a veces estamos trabajando con un paciente que a su vez está trabajando en control farmacológico digamos en psiquiatría, entonces hay que conversar, ponerse de acuerdo, pensar en... Y uno podría decir, ¿podríamos prescindir del diagnóstico? Yo creo que Freud no prescindió, Lacan tampoco, ni muchos de los seguidores de cada uno de ellos. Entonces, me parece que es interesante poder pensarlo, poder discutir qué papel tiene, digamos, ¿no? Yo creo que el diagnóstico para el psicoanálisis es una conjetura, digamos, ¿no? Es una conjetura que va modificándose, digamos, ¿no? Entonces digo, bueno, por ahí Freud pensó en que este paciente tiene un diagnóstico, lo encontró en un momento de su vida, y después surgieron otros avatares que cambió eso, ¿no? También podemos agregar el tema de lo estructural, digamos, ¿no? Si hay algo estructural, si marca definitivamente a alguien, o eso puede cambiar, digamos, ¿no? Si algo puede pasar de una neurosis a una psicosis. Por ahí en Freud parece probable, digamos, no había una distinción tan tajante, por lo menos en algunas lecturas, ¿no? Entonces me parece que el tema del diagnóstico para mí es importante, es un tema interesante y me parece que este caso pone algo en, en- en lo que Freud mismo dice en su trabajo y en lo que los comentaristas o los que han hecho las lecturas posteriores. El propio Lacan también tiene unas clases que él dio que creo que son previas a cuando inició los seminarios, al seminario uno, al seminario 2. ¿Te acordás, Tamara? Creo que el año pasado o hace un par de años las publicaron. Las publicó Miller con, y es sobre que fueron tomadas, era como un grupo de estudios y algo así, era un grupo de estudios, y entonces Porque, fueron... claro, Sí, incluso los libros de Mazota que vos mencionaste antes, los trabajos sí, de Mazota, sí. Mazota tiene compilados, uno sobre el hombre de los lobos, otro sobre el hombre de las ratas. Me parece que ahí Mazota recupera algo de esto. Exactamente. Exactamente. Como Tamara, el que quiere preguntar, me avisa, habla. Yo veo todos los cuadraditos de ustedes que me interesa más que ver el mío solo, pero así vamos conversando. Y bueno, también Lacan trabaja y hace algunas observaciones respecto de esto del diagnóstico, entre otras cosas, ¿no? Eh, Como les decía, les cuento un poquito el caso para los que no hayan leído. El análisis se inició en febrero del 2010, es 2010, me pasa seguir, 1910, digamos, ¿no? Y finalizó en febrero de 1914, duró 4 años, ¿no? Y creo que asistía casi regularmente, todas las semanas, vieron que Freud tendría 5 veces por semana, así que mucho tiempo, ¿no? Y se nota en la escritura del caso. Él dice en un momento que también va a renunciar a escribir todo el caso y se va a abocar a la neurosis infantil porque sería una tarea improbable, dice, ¿no? Y es cierto, digamos, ¿no? Seguramente tendría muchísimo material. Eh, Como le decía recién, cuando finaliza es porque le puso un plazo Freud, digamos, ¿no? Que tuvo sus consecuencias, esa decisión, ¿no? Decisión clínica, ese acto. El paciente era un joven ruso de una muy buena posición económica, él y su familia, previo a la Revolución de Octubre, la Revolución
bolchevique, estamos lejos ya de ese tiempo, ¿no? Parece que es un montón. Y, y lo que lo lleva a consultar a Freud es que tiene algún tipo de dificultad anímica, psíquica, ¿sí? A raíz de una gonorrea, ¿no? Que comenzó cuando él tenía 18 años, ¿sí? Antes de esto, dice Freud ahí en el historial, que no había tenido grandes problemas, ¿sí? También otra cuestión que me parece que es importante, tiene problemas intestinales. Y esto es lo que va a tomar Freud después para hablar del erotismo anal, ¿sí? De lo que se va a relacionar justamente con el erotismo anal, ¿sí? Eso en la página 68-69, aparte les voy dando, hay lugares donde pueden encontrar después para verlo. Eh, esta perturbación en la función intestinal, curiosamente, yo no sé si ahí no me queda claro, lo comparto para que si ustedes lo quieren buscar y después me dicen, che, Fernando, no era así, pero a mí me parece que ahí hablan de síntomas de enajenación, lo cual no es una pavada, porque hablar de enajenación, digamos, parece hablar de otra cosa, digamos, que es interesante, ¿qué puede pasar? Que una perturbación en la función intestinal te lleve a que tengas síntomas de enajenación. La salvedad que quería hacerles es que esto no sé si es una cuestión que Strachey toma. Strachey es el comentador, el que revisó, digamos, uno de ellos, con mayor y menores aciertos, como todo, digamos, ¿no? Pero habla de esto, síntoma de enajenación, lo cual me llamó la atención y dije, bueno, vamos a ver a dónde nos lleva después este tema. Lo voy a retomar, ¿sí? Lo que relata Freud sobre el paciente es que, sobre su infancia, ¿no? Es que lo que se había, o lo que él diagnostica, o lo que él piensa como un diagnóstico, es una neurosis, una histeria de angustia, las histerias de angustia como fue en el caso Juanito, ¿sí? Una zoofobia infantil, que empezó, se declaró, digamos, de alguna manera, a sus 4 años. Parece que en ese momento los padres tenían un buen matrimonio, como les decía antes, también tenían una buena posición económica, digamos, ¿no? Pero dice que algo empezó a cambiar cuando los propios padres empezaron a enfermar, ambos, digamos, ¿no? También él tenía una hermana mayor, 2 años mayor que él, y que Freud la describe como inteligente, muy despierta, prematuramente díscola, digamos, ¿no? Y que va a desempeñar un papel muy importante en la vida del paciente, ¿sí? Eh, de esta zoofobia infantil, el objeto fobígeno son los lobos, ¿sí? Y que Freud dice que la fobia, su carácter principal, es una neurosis, digamos, ¿no? O sea, se trata de una neurosis, y que eh, es, digamos, él saca esta conclusión a partir del sueño de los lobos, digamos, ¿no? Fundamentalmente, digamos, en este punto. Eh, Como les dije antes, Freud decide ocuparse con el paciente en el tratamiento de la neurosis infantil. Entonces, ¿qué lo lleva a Freud decidir esto? Él dice lo siguiente, ¿no? Voy a citar en algunas partes y se los menciono. Dice así: he declinado escribir la historia completa de la contracción de su enfermedad, su tratamiento y curación, porque lo considero una tarea irrealizable desde el punto de vista técnico e inadmisible socialmente, ¿sí? Entonces habrá que ver, no sé, lo inadmisible socialmente, no sé si por ahí tendrá que ver con revelar algunas cosas de datos del paciente, no sé bien, pero acá hay una cuestión de decisión técnica, digamos, ¿no? Entonces ahí podemos retomar eso. Pero, disculpen. No obstante, él advierte que el dejar de lado una parte y ocuparse de otra, dice él, se pierde la posibilidad de rastrear el nexo entre su neurosis infantil y su posterior enfermedad definitiva.
que como les decía recién, para Freud la enfermedad definitiva es una neurosis obsesiva ya en la adultez, ¿no? Digamos, a sus 18 años. O no sabemos si este es el cuadro definitivo, porque después se habló, él fue antes de llegar, no, a ver, sí, antes de llegar a verse con Freud, fue tratado por Kraepelin. Emil Kraepelin, ¿lo ubican? Fue el que escribió los 9 tratados de, digamos, como el maestro de la escuela alemana en psiquiatría, digamos, ¿no? Eh, Él y otro psiquiatra que se llama Theodor Seigen lo trataron y pensaron que este paciente lo que presentaba, digamos, era una insanía maníaco-depresiva. Entonces, en un momento, eh, esto es previo, así que, digamos, le comenta a Freud esto, ¿no? Y Freud no está de acuerdo con ese diagnóstico, digamos. No concuerda porque dice que él no pudo observar nada relativo a una cuestión maníaco-depresiva, por lo menos en lo que él trabajó. ¿Sí? Pero digo, vuelvo, ¿no? Retomo la cuestión de la enajenación, lo maníaco-depresivo, digamos, ¿no? Hay algo ahí que queda flotando, digamos, ¿no? En donde, bueno, esto por ahí son algunas cosas que quiero retomar junto a ustedes. Eh, Como decía recién, solo se va a ocupar de la historia, en el historial, perdón, de la neurosis infantil, ¿no? Pero al final de otro capítulo les voy dando como, hay como objeciones, digamos, ¿no? Como, o por lo menos aclaraciones, o dice lo siguiente, ¿no? Al insistir en que solamente se va a ocupar de esto, dice, las noticias sobre aquellos problemas más tempranos solo pudieron obtenerse cuando la trayectoria del análisis nos alejó por un tiempo del presente, constriñéndonos a transitar por el desvío de esa época primordial infantil. Esta frase a mí me resultó significativa. Eh, yo pensaba eh, que sin menoscabar la importancia, obviamente, de la neurosis infantil, lo cual coincido como psicoanalista con Freud, digamos, ¿no? La cuestión de aquello que se forma en ese momento tiene marcas, digamos, ¿no? En la subjetividad. Eh, pero, ¿se puede dejar de lado el presente? ¿Lo que pasa en el presente? ¿O eso del presente tiene algo que ver con esas marcas anteriores del pasado? Digo, ¿no? Entonces pensaba, es una cuestión del tiempo acá, digamos que en esa relación, ¿no? Porque ustedes sabrán, por ahí les habrá pasado, o habrán escuchado, mire, yo no vengo acá a hablar del pasado, por ejemplo, ¿no? Hablar de lo que me pasaba en la infancia. Yo quiero hablar de lo que me pasa hoy. Entonces uno le dice, ¿qué le dice al paciente? Usted hable lo que quiera, del presente, del pasado, no le pedimos. Lo único que le pedimos, tal vez, yo creo que la única regla que tiene el psicoanálisis es que diga lo que quiera, la asociación libre. Entonces, no va viendo, ¿no? Entonces parece que el pasado por ahí es lo que pasó el otro día, y tal vez hay algo que tiene que ver, lo que uno escucha más es la posición de ese sujeto respecto de lo que dice, digamos, ¿no? Eh, y bueno, pero está ahí. Entonces Freud, en función de este pasado, deja un poco de lado este presente, digamos, ¿no? Que él dice, hay algo de la enfermedad definitiva del paciente, que habría que ver, ¿se descuidó? Digo, no se tomó en cuenta. Eh, Porque también pensaba que respecto de la posición subjetiva de alguien, el presente tiene una estrecha vinculación con las posiciones que se definen en el pasado. ¿Sí? Bueno, esa es una cuestión. Después está el sueño, ¿no? El sueño con los lobos, digamos, ¿no? Se los voy a leer si quieren espere que, le voy a leer para darle un poco el contexto. Más allá de que no vamos a trabajar el sueño, pero digo, dice, he soñado que es de noche y estoy en mi cama.
Mi cama tenía los pies hacia la ventana, frente a la ventana había una hilera de viejos nogales. Sé que era invierno cuando soñé y de noche. De repente la ventana se abre sola y veo con gran terror que sobre el nogal grande, frente a la ventana, están sentados unos cuantos lobos blancos. ¿Saben que Freud tenía un perro blanco como un ovejero? ¿Sabían? Después me enteré, no sabía. Eran 6 o 7. Los lobos eran totalmente blancos y parecían más bien como unos zorros o perros ovejeros, pues tenían grandes rabos como zorros y sus orejas tiesas como de perros al acecho. Presa de gran angustia, evidentemente de ser devorado por los lobos, rompo a gritar y despierto. ¿Sí? Es un sueño de angustia. Así también lo dice Freud y empieza a trabajar como, hacía, como hace Freud, digamos, con los sueños. Eh, Freud sostiene que que hay una angustia frente al padre, que sería el motivo principal, no solo del sueño, sino también de la contracción de enfermedad, como dice él, ¿no? De qué es lo que ocasionó la enfermedad, digamos, ¿no? Que hay una angustia frente al padre, ¿sí? Y que hay una actitud ambivalente del hombre de los lobos con respecto al padre, y que eso se lo puede ver en cada uno de los sustitutos de la figura paterna, ¿no? Que en este caso son los lobos. Después también hay otra cuestión que tiene que ver con Dios, digamos, ¿no? Que no voy a entrar allí, pero más o menos se las menciono. Eh, como un primer análisis respecto del sueño, Freud sostiene que un primer sustituto fue el lobo, digamos, del padre, que es un lobo que además se devora, en alguna de las asociaciones que va haciendo el hombre de los lobos, se devora cabritos. Y dice que ese contenido proviene de un cuento tradicional, ¿no? Del lobo y los 3 cabritos, ¿sí? Lo cual es interesante porque, ¿cuántos cabritos, Néstor? ¿Eran 7, decís? No no puedes restabar. Eran 7. No puedes hablar. Bien. Te censuraron. No, por ahí tal vez está. Ah, habría que ver. El administrador debe tener el. Yo no sé si tengo la manera de poder. Bueno, ahora voy a ver. Esperen que le voy a avisar a Tamara. Ahí está. Contame. Ah, no, porque Lo parecía que que pasa es, estaba. Alguien quería hablar y no se escuchaba. lo que ¿Querés pasa es lo estar? siguiente. Ah, ¿Cómo? Bien. Me quise conectar con la computadora y no andaba Zoom. Y me Ah, bien. conecté por el teléfono y entonces tengo que pasar de una pantalla a la otra para poder hablar. Listo, Bueno, nada, ahí nada. eran 7, me decías vos. Yo creo haber leído los 7 cabritos, Sí, pero puede no sé ser. si es así Puede o ser. eran 7 lobos y 3 cabritos, yo no sé. Bien, pero bueno, puede ser, puede ser. Eh, la angustia ante el lobo, ¿sí? No es otra cosa que dice Freud que la angustia infantil frente al padre, ante la posibilidad de que éste lo devore, dice, ¿no? Tomando también respecto de lo que sería el desarrollo libidinal, la primera etapa oral canibalística, digamos, ¿no? También eso va a trabajar allí, porque trabaja de todo, realmente trabaja un montón de cosas. Eh, ¿Por qué, digamos, el desenlace del sueño es angustiante? Eh, Porque desencadena la represión, digamos, sobre un deseo sexual, que lo lleva, digamos, sería incestuoso hacia el padre. Que el contenido que aparece figurado o desfigurado en el sueño por la censura es ser comido por el lobo, ¿sí? Que no es otra cosa, dice Freud, que ese deseo de ser poseído sexualmente por el padre. Esto es lo que él conjetura y va trabajando va interpretando el sueño y se lo va diciendo al hombre de los lobos. Eh, y además, y acá trae este tema de la escena primaria, como conté al comienzo,
que él dice que la escena primaria agrega, digamos, a la fantasía el de ser, digamos, poseído por el padre, como él observó que el padre poseía a la madre. ¿Sí? O sea, ahí es donde engancha para trabajar este tema de la escena primaria. Y Freud dice lo siguiente, y lo cito acá. Dice, su última meta sexual, la actitud pasiva hacia el padre, había sucumbido a una represión, y acá lo pone como esfuerzo de desalojo, como lo llama él, reemplazándola la angustia ante el padre en la forma de la fobia al lobo. ¿Mm? Entonces, a partir de la angustia, esto es lo que digamos, sería la segunda formulación que tiene Freud sobre el tema de la angustia, ¿no? A partir de la angustia de castración, lo que el yo emite, digamos, ante la señal de angustia es la represión, digamos, ¿no? Y de alguna manera reprimió esa satisfacción hacia el padre para conservar algo de su narcisismo, que hasta ese momento estaba amenazado. ¿Sí? Yo estoy siguiendo el recorrido de lo que Freud plantea, resumiéndolo un poco. Entonces, de alguna manera, Freud concluye que este es un camino de salida del Edipo. Dice, del narcisismo amenazado tomó el paciente la masculinidad con la que se defendió de la actitud pasiva hacia el padre. O sea, al haber reprimido esta actitud pasiva, es una manera de salir vía la represión hacia, él dice que es una salida hacia la masculinidad. Una salida bastante particular, pues ustedes vieron el caso, las marcas que tiene esta escena primaria respecto a cómo ejerce de una manera compulsiva la sexualidad y la elección de objeto sexual el hombre de los lobos. ¿Sí? Hay una, podemos decir, una cualidad que tiene que tener el objeto sexual eh, para su elección, ¿sí? A partir de todos estos componentes, ¿sí? Uno podría decir que el hombre de los lobos reprime su deseo sexual hacia el padre para así conserva el falo, ese valor narcisista que tiene, ¿no? Y la posibilidad de un uso en el futuro. Y de ahí, digamos, uno puede pensar en esta salida hacia la masculinidad, como dice Freud. Entonces acá hay una idea que es, a consecuencia de la angustia de castración, desencadena la represión por un temor con el padre castrador. ¿Sí? O sea, el temor es frente al padre castrador. Es lo mismo que pensó en Juanito. No sé si lo recuerdan. Además, en Inhibición, Síntoma y Angustia hay un capítulo que compara ambos casos respecto de las zoofobias infantiles. Diagnóstico que da para este caso. Con Juanito también, digamos, ¿no? Y voy a hacer un pequeño comentario porque tienen cierta similitud, ¿no? Juanito, que le tenía miedo a los caballos, no sé si recuerdan, ¿sí? A que lo muerda un caballo, ¿sí? Y este miedo fue interpretado por Freud del siguiente modo. El miedo a que lo muerda el caballo era una desfiguración de otro miedo o de otra angustia, que era el miedo a que el padre lo castre o lo devore. O sea que hay una conformación similar a la que veníamos hablando del hombre de los lobos, ¿no? Cambia el objeto al cual le tiene miedo, ¿no? Eh, o sea que, como en el caso del hombre de los lobos, Juanito sale del Edipo por angustia de castración. Es decir, que el sujeto, por este temor al padre, digamos, sale, digamos, ¿no? Eh, pero también habría que preguntarse si realmente esta es una salida genuina, es una salida, digamos, hacia, si quieren, hacia la endogamia, de la endogamia a la exogamia, para decirlo mejor. Porque, ¿qué pasaba en Juanito? Juanito en un momento le dice al padre, no sé si recuerdan, pero él le dice, porque creo que el padre le pregunta si seguía pensando que él podía tener hijos, el propio Juanito. Le dice, sí, sí, pero encontré como una solución.
y es la siguiente, ¿sí? Yo me quedo con mi mamá y vos te quedás con la tuya, ¿sí? Es una solución, ¿no? Yo diría, tiene valor actual todavía, digamos, ¿no? Eh, estamos hablando, creo que se entiende en términos inconscientes, ¿sí? Digo, ¿no? Pero bueno, es la salida. Yo me quedo con la mía, vos te quedás con la tuya. Entonces digo, ¿realmente es una salida? Digamos, digamos, o por ahí hay algo que falló ahí respecto de la función paterna, digamos, ¿no? Bueno, Lacan hace un desarrollo, hace unos comentarios respecto de esto, y sirve un poco para pensar qué pasa con el hombre de los lobos. El hombre de los lobos es una salida a la masculinidad, esto que pasa a partir del análisis del sueño. Eh, la, la angustia de castración, como dice Freud, abre las puertas a otra cosa. O tal vez lo que pueda pasar es, y no lo voy a decir en términos de Freud, lo voy a decir en términos por ahí de Lacan, es que por ahí el sujeto, en este caso, por ejemplo, el hombre de los lobos o Juanito, se inventan el caballo, en el caso, se inventan el lobo, digamos, ¿no? Aparece el lobo porque para no quedar atrapado en el deseo del otro, ¿no? Digo, no quedar atrapado en algo que angustia, digamos, ¿no? Pues no es lo mismo la angustia que el miedo, digo, ¿no? Bueno, entonces, ¿es una salida? Esa es otra pregunta que me gustaría dejar. ¿Y qué porque si no es una salida, tiene consecuencias, digamos, ¿no? Cómo sea la salida, tiene consecuencias. En Freud, en Lacan, digamos, no sé, tiene consecuencias. Este avatar que estaría marcado por tres elementos, o cuatro si quieren, ¿no? Narcisismo, Edipo, castración y la función del padre, o la función paterna, si quieren, ¿no? Me parece que en esos elementos. Cómo se conjugue eso va a marcar una salida u otra, ¿no? Entonces dejo como una pregunta, la formulo así, digo, en el caso del hombre de los lobos, ¿no estará ocurriendo algo similar, pensando en lo que hablábamos de Juanito? Si tomamos lo que dice Freud sobre el tema de la castración, la salida del Edipo y las consecuencias que esta salida implica para el sujeto, ¿será una salida, verdaderamente? ¿O a dónde sale? Pensando en esto que él deja abierto y lo que soy después la enfermedad definitiva. ¿Cuál sería la enfermedad definitiva? ¿Tiene que ver con algo de la neurosis? ¿O se trata de algún otro, si quieren, tipo clínico, cuadro clínico en términos más de Freud o otra estructura? Voy a otro punto. Creo que estamos bien. Sabes que no me acuerdo cuándo termina, si está tan mal, pero debe ser, creo que tenemos media hora más o menos. Sí. ¿Basta ahí? ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacerme de algo que por ahí no se haya entendido respecto de lo que comenté? Si alguien quiere agregar algo. Si no, sigo y después espero que haya preguntas. Eh, Hola, ¿te puedo hacer algo? sí, Néstor, soy. Lo que a mí me parece es que él, Freud, digamos, cuando habla del lobo, y en particular de ese lobo y los N cabritos, la figura, lo que estaba en el libro de cuentos, es un lobo erguido en la misma posición, opuesto, en una posición similar a la que el padre y la madre adoptaron cuando él supuestamente fue testigo, el niño, Canqueyer, de la escena primordial, con ese coito a tergo. sí, Entonces, donde él tuvo un despertar violento a la diferencia de los sexos. Ya no eran las colas los que se frotaban. El padre tenía un pene y la madre tenía un agujero. Y él no estaba muy seguro si era por el ano o por la vagina. Pero él hace un descubrimiento que lo deja medio colgado, porque es un descubrimiento voraz para la mente del chico. Eso es lo que creo que Freud quiso poner de manifiesto. Por eso tanto de la obsesión por el lobo. Eso es lo que me parece.
No sé. Bien, bueno, coincido con vos. ¿Qué consecuencias tiene cuando algo aparece tan brutalmente? Digamos, y qué respuesta tiene un sujeto frente a eso, digamos, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene después de la vida? Porque hay algo que aparece después también con el material de Brunswick de una compulsión, pero alocada, ¿eh? Hay cosas que yo leía en el caso de Brunswick que me hicieron acordar al hombre de las ratas. No sé si ustedes se recuerdan el historial cuando él empieza a querer devolverle ese dinero por los anteojos, no sé si lo recuerdan, que Freud en un momento dice, discúlpenme si no entienden, porque yo tampoco estoy un poco perdido, digamos, una cosa, pero muy alocada, que también, bueno, por ahí tomo esto que vos decís, Néstor, que qué pasa cuando algo aparece así descarnado, uno podría decir, eh, sin el velo, porque también el velo es una cuestión que acá en este caso aparece, fantasmático, digo, ¿no? Bien. Bueno, bárbaro, gracias, Néstor. Por otro lado, y agrego otra idea, otra cosa que pensé. Freud analiza otra parte del sueño de los lobos y dice que esta fobia le hace pensar que sobre el tema de la madre, porque también toma el tema de la madre, que para él en el sueño, o a partir de las asociaciones del sueño, representa la madre el papel del lobo castrado, ¿sí? Y que cree que tiene consecuencias importantes sobre la vida del hombre de los lobos. Y que este lobo castrado, además por su condición, hacía que los otros lobos se le monten encima, ¿sí? Que un poco va en la línea que vos decías, Néstor. Eh, Dice que esta posición de la madre es muy diferente a la del padre, que era lo que decía recién eh, Néstor, que el padre aparecía con ese lobo representado, digamos, parado, digamos, ¿no? Erguido, eh, que desencadenaba angustia, digamos, esta posición erguida, que era también algo que le mostraba a su hermana, con bastante, se lo ponía enfrente, lo molestaba bastante. Eh, ¿Qué quiero indicar con esto de la madre? Digamos, ¿no? Que si seguimos la interpretación que venía haciendo Freud, que la amenaza de castración logró que el paciente conservara aquello, digamos, aquello valorado narcisísticamente y que podía perder. Por otro lado, la representación del lobo castrado hace que los otros lo monten encima y lo conduce también a la angustia. También le produce angustia. ¿Pero por qué? Y Freud afirma que su paciente se identifica, y esto también va a tener un papel importante, eh, con su madre. Y esto no solo surge en el sueño, también va a surgir, ¿se acuerdan que hablé de problemas intestinales, estomacales? La madre también los tiene. Digamos, ¿no? Hay más de algún punto de identificación con la madre. Y también hay otro, y yo creo que también tiene un valor diagnóstico, que es, la vida no puede seguir así. No puede ser así o no puede seguir así, o no puedo seguir viviendo así, digamos, ¿no? Como una situación de desesperación. También una identificación con la madre. Sí, María Elena, Era la frase que decía la mamá cuando exactamente. iba a visitar Pero al médico. Él era chico y entonces él de más grande tomó esa misma frase. sí, sí, tal cual, tal cual. Este, Y sabes, Creo claro, que en un momento también él quería poseer al padre en algún momento cuando era chico, ujú, alejando a la madre de esa situación, y Freud dice, bueno, aparece por allí el tema de una supuesta homosexualidad. Quería él tomar a su papá. ujú. Y también uno podría decir, hay una cierta vertiente eh, en esta cuestión de así no se puede seguir viviendo la vida, eh, m- de desesperación. Y se los dejo esto planteado porque en esa identificación que tiene, que va a marcar mucho su segundo tratamiento, digamos, ¿no? Cuando aparezcan una serie de cuestiones a nivel del cuerpo, podemos decir hipocondríacas, pero y no tanto, que van a estar marcadas por esta identificación con la madre, digamos, ¿no? Eh, pero retomo algo
o sea, con esta madre se identifica, pero como castrada, digamos, ¿no? Como un lobo castrado. Y frente a esto, Freud realiza una interpretación en otro sentido de lo que hablábamos antes. Y dice, por ejemplo, esto lo dice, no sé si es, me parece que es algo que él interpreta y se lo dice al hombre de los lobos. Si quieres ser satisfecho por el padre, tienes que aceptar la castración como tu madre. Pero yo no quiero. Y miren qué curioso, porque acá hay una aceptación, o sea que si él acepta la castración, una, un destino es posible. Pero acá está una aceptación y una negativa, no quiero. O lo acepto, pero no quiero. Y entonces eso tiene también otro desenlace, digamos, ¿no? Y creo que por ahí también ahí plantea una cuestión diagnóstica. ¿Qué pasa cuando no se acepta la castración? Digamos, ¿no? Esa es otra pregunta. Si él acepta la castración, pensamos en lo que decía de alguna manera Freud, abre el camino a la masculinidad, dice él, ¿no? Pero si no lo hace, si no reconoce esta castración, no es que no la reconozca, si la rechaza, porque Freud pone ahí un término no me acuerdo cuál es el capítulo ahora, y es el que va a tomar Lacan después, eh, lo que sería después el concepto de forclusión, la Verwerfung, digamos, ¿no? Yo no soy muy bueno con el alemán, les pido disculpas, pero que, Perverfum. gracias, gracias. Y Claro, porque es la forclusión en los términos de Lacan, porque él lo toma de los términos legales, que es lo que a exactamente, veces pensamos como la negación. Sí, exactamente, claro, hubo una confusión ahí, pero ese, perverfum. claro, que, como bien dice Tamara en alemán, pero lo podemos pensar como un rechazo. Y parece más fuerte que una represión, digamos, ¿no? Parece es como otra fuerza, digamos, ¿no? ¿Y qué sucede si no reconoce o rechaza la castración respecto de la asunción del sexo, digamos, ¿no? Digamos, esto que él dice Freud como la masculinidad. Eh, Podemos avanzar un poco más. Si tal como la primera interpretación que hace Freud, que el hombre de los lobos sale del Edipo, porque reprime esa actitud pasiva hacia el padre, bajo esta forma de ser poseído por el padre, esta actitud pasiva desaparecería a raíz de la angustia de castración. Es reemplazada por la angustia frente al padre que aparece bajo la sustitución de la figura del lobo, ¿sí? Para repasar un poco lo que veíamos. Pero así esto no es así, si en realidad no lo acepta y lo rechaza, habría que pensar qué sucede. Bueno, han pensado, otros autores han pensado que puede haber sido, digamos, ¿no? De hecho, muchos piensan, inclusive la propia Brunswick, que fue la que analizó, que era psicótico, digamos, ¿no? Que había cuestiones, episodios psicóticos, ¿eh? O sea que si no acepta la castración, la rechaza, es otro el destino, no solo de su sexualización, sino de su posición como sujeto. ¿Mm? Eh, Freud nos dice que el paciente no quiere aceptar la castración. Eh, o si les parece es como lo acepta por un lado, pero por otro lado no lo hace. Eh, Nos obliga a pensar en otra cosa, digamos, ¿no? Y es lo que voy a intentar traerles la semana próxima con otros trabajos. Eh, una estructura tal vez se conforma eh, en la aceptación de la castración, digamos, ¿no? En la operación de la represión, respecto del rechazo o de una aceptación a medias, porque también es como una aceptación a medias, ¿no? En otro capítulo del historial,
que es el que se titula y realmente es muy rico, que se llama Erotismo Anal y Complejo de Castración, Freud dice lo siguiente sobre su paciente. Desestimó lo nuevo, en nuestro caso, dice Freud, por motivos derivados de la angustia frente a la castración, y se sostuvo en lo más antiguo. Vuelvo a decirles, desestimó lo nuevo y se sostuvo en lo más antiguo. Se decidió en favor del intestino y contra la vagina. De la misma manera y por los mismos motivos que más tarde tomó partido contra Dios y en favor de su padre. O sea que, en realidad, parece que hubiese rechazado algo respecto, como decía Néstor, de la diferencia de los sexos. Digamos, ¿no? Como si algo no hubiese querido aceptar esa cuestión. Y ahí aparece esta cuestión de lo rechazado, la Verwerfung, que es más antiguo. Parece que fue algo más antiguo que lo nuevo. Ese, como dice acá, desestimación, ¿no? Algo que desestimó. Porque no es desmentida, ¿no? Porque yo pensaba, siempre se me confunde al escribirlo, no es que no sepa, porque la desmentida estaríamos en un terreno que parece más de la perversión, ¿no? Sí, pero no, digamos, ¿no? Pero hay algo ahí cercano. Entonces digo, pero acá dice desestimar, rechazar, digo, ¿no? Dice, Perdón, llamativo, perdón, Fernando. dime. Él lo que dice en realidad, yo leo acá en la página 73, se hace Sí, una gran pregunta, bien. que, que es lo que yo te iba a preguntar. ¿Existe un vínculo entre el síntoma intestinal y el recto como lugar para comercio sexual? Pero, dice, esto se contradice con la angustia de castración. La contradicción es que existe y ambas concepciones no se concilian entre sí, que son sexo pene-vagina y sexo pene-ano. Entonces, eso parece que es el gran conflicto que genera este tema de síndrome intestinal y el recto. Eso no lo entendí realmente, por eso te lo pregunto, Bien. que vos lo estás refiriendo, perdón. Claro. No, por favor, está bien, bárbaro. Sí, yo les dije que preguntaran, digamos. Vamos a ver si por ahí tal vez Néstor lo voy a ir contestando un poquito ahora y después la semana que viene. Comparé con otros autores. Eh, pero mira lo que dice aquí, o escuchen, dice, la angustia de castración logró subsistir junto a la identificación con la mujer, en este caso con la madre, por medio del intestino, digamos, ¿no? Eh, la corriente, dice Freud, más antigua es la que persistió, ¿sí? Más allá de que él había planteado que había una salida por la masculinidad. Eh, dice que, bueno, dice ahí Freud que se plantea una contradicción. Yo creo que no sé, el valor que tiene Freud, para mí, digo, y seguramente para muchos de los que están ahí, es que la verdad que era muy, muy sincero con su trabajo. Él contaba lo que eran las contradicciones, él las escribía, digo, no sé si todos son así. Entonces me parece que eso está buenísimo de la lectura de Freud, porque uno puede seguir buscando cosas, digamos, ¿no? Eh, son, como podemos decir, errores o cuestiones fructíferas, porque nos permiten pensar a los que nos dedicamos a esto, digamos, ¿no? Entonces me parece que estos son los puntos interesantes. Y él dice que hay una contradicción, como decía Néstor. Lógica, dice, y él la comparte. Y que yo creo que justamente lo que él está planteando es esta cuestión que por ahí tal vez le pone en duda el diagnóstico, digamos, ¿no? Se trata de un caso más bien de psicosis que de una neurosis obsesiva. Eh, y dice lo siguiente, Freud hace una aclaración de esta contradicción con la cual se encuentra y que no me permite hacerme esta pregunta y compartirla con ustedes, ¿no? Dice, por ejemplo, y señala lo siguiente, en la página 74 del texto, dice, una represión, Verdrangung, es algo diverso de una desestimación. Y hace un momento yo le decía que
desestimó lo nuevo en función de lo antiguo. Pero vuelvo a decir, una represión es algo diverso de una desestimación. O sea, acá algo se desestimó más que, digamos que, más que una represión. Entonces, por ahí tiene otra consecuencia. Y para avanzar, les había prometido que iba a hablar de la sintomatología intestinal como síntoma de enajenación. Entonces, Freud dice que también en el autismo anal y complejo de castración toma este tema de la función intestinal, ¿no? Las perturbaciones que él tenía en la función intestinal. El paciente, capaz que ustedes lo vieron, debía forzarse mediante distintas formas para lograr su evacuación intestinal, digamos, ¿no? Inclusive es muy interesante porque eso sucede durante el análisis. Freud empieza a interpretar, inclusive dice que eso empieza a aparecer en la conversación. Esto también en Dora o en estudios sobre la histeria, me parece, lo comenta, que algo del cuerpo aparece en la conversación del análisis, digamos, ¿no? O sea, yo pienso que cuando él dice que aparece en la conversación lo de la evacuación intestinal, que empieza los ruidos de la panza, ¿vieron? Cuando es como pero lo digo en el sentido, ya apareciste también, digo, en el sentido que hay algo. Yo voy apareciendo. Las piernas de Isabel se entrometieron en la conversación. Es maravilloso, Freud. Vos, Tamara, perdóname, vos que hace muchísimos años que tenés mucha experiencia de trabajo con niños, digamos, ¿no pasa eso, lo del baño o los ruidos extraños, digamos, para decirlo de alguna manera? Totalmente, Que, totalmente. que dicen algo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es esto. Eh, Define a estas dificultades intestinales como síntomas enajenantes, ¿sí? Dice Freud. Durante meses no se producían evacuaciones espontáneas. Perdón esto que estamos hablando del horario, pero bueno, lo pone Freud, ¿no? Acá yo no tengo nada que ver, ¿eh? Entonces, durante meses no se producían evacuaciones espontáneas a menos que le sobreviniera una repentina excitación de cierto lado. Se empieza a descubrir que hay otra cosa en juego, tras lo cual podía producir una actividad intestinal normal durante algunos días. Su queja principal, dice Freud, era que, miren esto, ¿no? Porque cuando cuenta esto dice, aparece una cosa desde el punto de vista fantasmático, digo, su queja principal era que el mundo se le escondía tras un velo y que él estaba separado del mundo por un velo. Cuando cuenta esto, ¿no? Esto de los problemas, de las perturbaciones que tenía a nivel intestinal. Esto último solo se desgarraba el velo con respecto al mundo en el preciso momento en que las heces abandonaban el intestino a raíz de lavativas y entonces volvía a sentirse sano y normal. ¿Mm? Entonces, uno podría preguntarse, ¿no? Esto que aparece en el cuerpo, digamos, ¿no? Estas dificultades intestinales, que está ligado a que el mundo se le esconde tras un velo y que eso se desgarra. ¿Mm? ¿Qué mundo es el que se pone en juego en esta fantasmática de este paciente, lo tocante, como dice Freud, al erotismo anal? Porque también dice que repentinamente, si había algún tipo de excitación, él podía evacuar, ¿no? ¿Cuál es el velo que lo separa de este mundo, digo, ¿no? ¿Y qué pasa si se desgarra? Perdón, él hace otra relación que es el vínculo que existe entre toda la problemática de evacuación y retención del paciente y la administración de su fortuna. O sea, la importancia del dinero para él en la parte retentiva, que no le da a los parientes pobres, y la parte evacuativa, que es cuando le da una renta vitalicia para que puedan vivir. O sea, hay una problemática entre las, perdón, un vínculo entre las heces y el dinero, eh, y yo veo que más allá entre las heces y la liberación. Es decir, las heces del individuo son como en el, estamos hablando en el tratamiento psicológico, como un lapsus, nada más que es un lapsus intestinal, no un lapsus lingüe. Bueno, no sé, eso
Está bien, bueno, sí, vuelve algo de lo que Freud había planteado, la ecuación simbólica, ¿no? Digamos, el dinero, las heces, los niños. Digo, ¿no? Por ejemplo, por mencionar una. Sí, es verdad lo que vos decís. Esa es otra línea muy interesante. Capaz que no, porque no mencioné todas al comienzo, que son un montón. La relación que acá Néstor establece entre las heces y el dinero. Ustedes saben que Freud le daba un dinero durante muchos años, luego de terminar su análisis, porque francamente, estaba en ruina económica, porque una vez que habían llegado la Revolución de Octubre, el padre y toda la familia fueron perdiendo todo, quedaron algunas cosas, pero bueno, también hubo toda una cuestión ahí. Esa es otra línea, no me metí con eso, Néstor, está muy bien lo que decís, pero bueno, esa es otra cuestión. Eh, Ahora, cuando Freud afirma que el paciente, al momento de evacuar, ese velo se desgarra y que todo volvió a la normalidad, ¿a qué normalidad se está refiriendo? ¿Qué es en este caso la normalidad? ¿Sí? Esta separación entre el sujeto y su mundo, marcada por este velo, ¿a qué se debe? ¿A qué responde? Eso algo Freud comenta. Strachey, en este texto, pone una nota al pie. Ustedes vieron que las que tienen corchetes son las que agrega Strachey y las otras que no tienen son las de Freud, ¿no? Esta me parece que es de Strachey. Comenta al pie de página que esta cuestión de la relación entre los síntomas intestinales, digamos, ¿no? Esta perturbación, llamados como síntomas de enajenación, lo trabajó de alguna manera en un texto que se llama bellísimo, Una perturbación de recuerdo de la Acrópolis. No sé si alguien de ustedes lo leyó, pero se los recomiendo también. Es de 1936, o sea que ya casi cercano a la muerte de Freud, digamos, ¿no? También se lo conoce como la carta a Romain Rolland, digamos, ¿no? Que es una perturbación del recuerdo del propio Freud, que se la cuenta, porque tiene que ver con este tema. Y solo voy a tomar de ahí porque hablan del déjà vu, ustedes conocen el déjà vu, sí, ¿no? Trabaja el tema del déjà vu, o el déjà raconté, digamos, ¿no? Creo que es así. Tampoco mi fuerte es el francés, me animo solo en español, así que sabrán disculpar. Y a partir de un episodio que a él le sucede, digamos, ¿no? Entonces dice así, que estas enajenaciones, yendo al texto de una perturbación de recuerdo de la Acrópolis, son procesos complejos anudados a determinados contenidos. Él lo menciona como operaciones fallidas que responden a perturbaciones anímicas. Y dice que se la puede encontrar bajo dos formas estos síntomas de enajenación. O bien pueden aparecer como a partir de un fragmento de la realidad que parece enajenado, o es el propio yo el que se enajena. Entonces digo, bueno, acá también hay otro punto donde nos puede permitir pensar en otra cuestión respecto al diagnóstico, porque dice que si el fragmento que aparece como enajenado tiene que ver con el yo, en general va acompañado de fenómenos de despersonalización, dice Freud, en ese texto. ¿Sí? Y además, obviamente, estos síntomas sirven al propósito defensivo. ¿Sí? Tratando de mantener algo alejado, algo que afecta al yo, lo mantiene alejado. Y lo desmienten, digamos, ¿no? O lo desestiman, si quieren. O sea que también hay algo respecto de la función de este velo que protege algo o que defiende algo al yo, respecto del mundo, digo, ¿no? Y cuando ese mundo se desgarra y tal vez no hay ninguna protección para el sujeto, digo, ¿no? ¿Con qué enfrenta? Es un poco lo que decía Néstor hace un rato. ¿O cómo el sujeto enfrenta eso? En otro capítulo, retomando el del erotismo anal y el complejo de castración, dice lo siguiente sobre este tema del velo. Dice, el análisis sería insuficiente si no nos permitiera entender la queja en que el paciente resumía su padecer, el intestinal. Está bueno, ¿no? Porque por ahí está bueno esto que dice Freud, porque a veces, obviamente, los pacientes también vienen aquejados de problemas orgánicos. Y uno puede decir, ¿eso queda por fuera?
de lo que trabajamos? Freud dice, no, eso es algo, lo que nos dicen, lo que nos cuentan es todo el material con el que contamos, digamos, ¿no? Y por alguna razón, más allá de que pueda haber otras cuestiones, dice, ¿y por qué no va a ver al médico? ¿Por qué no van a nada? Digo, que eso no estaría de más, pero digo, tal vez sí entender la queja, digo, ¿no? ¿Por qué se queja? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué relación encuentra? Y después sigue. Decía, por el hombre de los lobos, que el mundo se le escondía tras un velo y la enseñanza psicoanalítica, dice Freud, rechaza la expectativa de que tales palabras pudieran considerarse carentes de significados y como escogidas al azar. ¿Sí? O sea que todo lo que aparece de alguna manera tiene algún significado, digamos, para Freud. Eso se puede discutir, pero bueno. Pero acá dice esto, ¿no? Lo que me permito por ahí polemizar un poco con Freud en este punto, porque es verdad que no queda claro cuál es la relación o cuál es el nexo entre el padecer intestinal y este velo que separa el mundo. Él una explicación en el texto da, igual. Pero tal vez Freud no contaba con algunos elementos que sí hoy contamos nosotros, ¿no? Y pensaba, aquello que no tiene un significado, sí puede ser significante. Y esto no es Freud, pero digo, hay algo que aparece, que insiste, y a veces no encuentra un significado, pero eso insiste igual, digamos, ¿no? Por alguna razón, digamos, ¿no? Eh, y tiene un valor significante, y tiene un valor significante para el sujeto porque de alguna manera marca algo del cual es su posición, qué le sucede, digamos, ¿no? Y bueno, esto también del velo puede ser por ahí, más allá de que por ahí no encontremos cuál es el significado, digamos, ¿no? El velo carece de un significado, puesto que puede tratarse, tal vez podría ser un neologismo. ¿Qué serían el neologismo? Aquellos significantes que no remiten a otros, digamos, ¿no? Que es como si se bastaran a sí mismos, digamos, ¿no? No podemos saber con exactitud si se trata de esto, pero la cuestión del velo, la palabra velo, puede llegar a tener otros significados, digamos, ¿no? En sí. Y no son escogidos al azar, es cierto. Digamos, por ejemplo, algo que por ahí menciono que para que no sé, almicida, que era un neologismo que aparecía en Schereber, no era escogido al azar, tenía alguna relación, digamos, respecto a lo que le sucedía con el médico que lo atendía y, digamos, como un asesino de almas, digamos, ¿no? Podría ser una manera de pensar. Eh, bueno, por ahí nuevamente nos encontramos con una cuestión que nos plantea el tema del diagnóstico. Y hay un último punto que quería compartir con ustedes que también es bastante conocido porque se trabaja bastante, que el problema de la posición, digamos, podemos decir, del sujeto con respecto a la castración a partir de la alucinación del dedo cortado. No sé si lo conocen, se los leo, lo tengo por acá. Aparece así una cuestión que le cuenta a Freud, el hombre de los lobos. Dice, tenía 5 años, jugaba en el jardín junto a mi niñera y tajaba con mi navaja la corteza de unos de aquellos nogales que también desempeñan un papel en mi sueño. De pronto noté con indecible terror que me había seccionado el dedo meñique de la mano. ¿Derecha o izquierda? Pone, creo que Freud. De tal suerte que solo colgaba de la piel. No sentí ningún dolor, pero sí una gran angustia. No me atreví a decir nada a la haya, a la persona que lo cuidaba, distante unos pocos pasos. Me desmoroné sobre el banco inmediato y permanecí ahí sentado, incapaz de arrojar otra mirada al dedo. Al fin me tranquilicé, miré el dedo y entonces vi que estaba completamente intacto. ¿Sí? Es curioso también esto que cuenta, ¿no? Que le sucede. Eh, Parece como un episodio alucinatorio,
¿Coinciden por ahí? Digamos, parece como una cosa alucinatoria. Es decir, las alucinaciones no son solo fenómenos identitarios, podemos decir, de la psicosis. O sea, no es solamente, pueden aparecer en otros cuadros como la neurosis, digamos, ¿no? La histeria, digamos, la neurosis obsesiva. Pero la alucinación nos remite acá nuevamente a dificultades con las que se encuentra para pensar qué sucede con el problema de la castración. ¿Sí? Dificultades para si seguimos pensando si este es un comportamiento neurótico o no. Porque no sé si esto también nos vuelve a mostrar algo de la desestima o el rechazo de la castración. Una parte dice que, podemos decir, desestima la castración, como vimos antes, porque entiende que, y él sostiene que las relaciones sexuales se efectúan de manera anal. Digamos, él lo sostiene y es su condición de goce, digamos, ¿no? También. Y esto se sostiene en base a lo que le decía hace un ratito de la corriente más antigua, que parece, dice Freud que en las corrientes, una es la que, por ahí a partir de la represión, permite esta salida a la masculinidad, pero esta más antigua siempre dice que tiene la posibilidad de ser activable, lo dice ahí. Entonces, algún acontecimiento en la vida de un sujeto puede volver a activar esa corriente, digamos, ¿no? Y por ahí tal vez algo de esto, en alguno de estos puntos, eh, que en este caso, que las relaciones sexuales solo se efectúen de manera anal o solo se consiga la satisfacción desde ese punto, tiene que ver con algo que sostiene este paciente, que a partir del análisis de la neurosis infantil, que era la teoría de la cloaca, digamos, ¿no? De dónde provienen los niños, las teorías sexuales infantiles, como trabajó en algún otro texto. Y dice Freud, cuando dije que la desestimó, el significado más inmediato de esta expresión es que no quiso saber nada de ella siguiendo el sentido de la represión, esfuerzo de desalojo. Con ello, en verdad, no se había pronunciado ningún juicio sobre su existencia, pero era como si ella no existiese. Y por ahí tal vez hay alguna cosita más, pero lo dejo porque me parece que esta frase es importante. Acá dice, y casi me parece, no me acuerdo si es, sí, avanzado ya el caso, el análisis del caso, dice esto que tal vez esto que desestimó no va en el sentido de la represión, del esfuerzo de desalojo. Entonces, ¿en qué sentido va? ¿Hacia dónde va? No, el propio Freud plantea estas cuestiones así. Porque dice, no es que emitió algún juicio sobre la existencia de la castración, pero hace como que no existe, ¿no? Eso está en la página 78, si lo quieren ver. Bien, hay alguna cosa más, pero por ahí hablé mucho, me parece. Así que la idea es por ir retomar algunas preguntas la semana que viene desde otros autores o alguna cosa más que quede de Freud. Así que si tienen ganas de preguntar algo o comentar, con todo gusto los escucho. ¿Me escuchás, Fernando? Sí, te escucho, Néstor. Bueno, yo creo que con relación al velo que él habla, voy a decir una barbaridad y les pido a todos que me disculpen. En el tema de la posesión del falo o del pene, vamos a hablar correctamente, por parte de la mujer,
tiene un costo, que ese costo es el desgarramiento del himen la primera vez. Yo creo que este velo, al cual en un lapsus, cuando está haciendo su Panqueyer con Freud, Ahí no te escucho bien, esa última parte. yo creo que en este relato, ¿ahora me escuchás? Sí, ahí sí. Bueno, yo creo que en este relato que hace Panqueyer del velo, el velo al cual se refiere es el himen imaginario que él tiene con relación a la posición sexual que él tiene con relación al padre, en el cual competía con la madre y con su hermana. Bueno, pero eso es una estupidez que estoy diciendo, No, ¿por qué? algo como Pero para, no, ¿cómo? Pero algo no para tenés empezar a rebatir, digamos. Lo dejo picando porque no sabía yo, cuando él habla del rasgamiento del velo, es Ujú, tajante. Y se me ocurrió esto, ujú. porque él tiene un conflicto sexual con el padre en su ideación, y entonces esto podría llegar a ser algo así. Bueno, Bien. No, pero, a ver, mm, es tu lectura, no es ninguna estupidez ni nada, al contrario, es tu manera de verlo y de lo que pensás. Ahora voy a ver si hay una otra pregunta y por ahí retomo lo que vos contás. Escuché a alguien, no sé. Por ahí, mientras tal vez alguien genere alguna otra pregunta o algún comentario, eh, lo del velo creo que en algún momento Freud lo plantea que puede tener alguna relación con el himen, pero yo pensaba si tal vez el velo que se desgarra es algo eh, donde por ahí no tiene reparación y queda en el sueño, bueno, para explicar esto en el sueño, aparecen los lobos, digamos, en la ventana, digamos, ¿no? Y él, digamos, ¿qué pasa cuando un sujeto queda enfrentado con algo donde no hay ningún tipo de velo? Digamos, ¿no? Por ahí si queda en términos de Freud podría ser lo ominoso, cuando uno queda frente a algo donde además no tiene con qué responder, digamos, ¿no? También es esa otra manera de pensarlo, digamos, ¿no? Ya no solo desde la constitución de la sexualidad o de la sexuación, sino hay algo que no tiene con qué responder a eso que aparece eh, violentamente, digamos, ¿no? A la vista, ¿no? Hola, ¿qué tal? Yo Bien. tengo un comentario, no sé, una duda. O sea que se podría pensar que desde la neurosis infantil se continúa en una psicosis o en realidad ya era una psicosis infantil. ¿Cómo se pensaría eso? Está bueno, eso es algo. A ver, yo lo que entiendo en Freud, digamos, no hay una separación tan tajante entre neurosis y psicosis como estructura, digamos, ¿no? Podría haber. De hecho, cuando él plantea las neuropsicosis de defensa, aparece la paranoia como otra forma de defensa frente a algo que aparece como inconciliable, hablando de esto que, con lo cual, y entonces hay un rechazo de todo, de la representación y del afecto, dice él. Pero no es tan alejado, digamos, de lo que había pensado de las otras. Entonces digo, bueno, por ahí sí, por ahí una neurosis puede devenir, digamos, en una. La cuestión ahí no sé si tal vez, Carolina, está en claro respecto de una cuestión más estructural, ¿no? Digamos, si entonces habrá sido una conformación de neurosis infantil desde el punto de vista de otro pensamiento del psicoanálisis. Vamos a ver, está buena tu pregunta porque apunta un poco a lo que podríamos a trabajar la semana que viene. ¿Te parece? Me parece que Adriana Sonís, ¿puede ser? ¿Vos habías levantado la mano o me equivoco? Si no te. Sí, Ah, ¿cómo te va? Buenas noches. hola.
eh, es el lobo y los tres cerditos. ¿El lobo de los tres cerditos? Entonces, Eso como el lobo era estaba hambriento y los perseguía, sí. entonces los tres cerditos decidieron hacer una casa, cada uno, para defenderse del lobo y que no los coma. Ujú. El primero hace una casa de papel, el lobo sopla y la casa no le sirve porque entra el lobo y se lo come. Sí, El segundo hace una casa no me acuerdo, de ramitas, no me acuerdo. sí, sí. El lobo sopla, la casa se desarma y el lobo puede entrar. Pero faltaba el tercer chanchito. Entonces el tercer chanchito hace una casa con ladrillos bien fuertes y bien armados unos con otros, y el chanchito que hizo bien fuerte su fortaleza, no se lo comió. Ujú. Bien, claro. Fin. No, pero está bueno. Yo no me hiciste como un recuerdo infantil, porque lo había escuchado y creo que había, y después tengo hijos, entonces también, había como algún juego con eso. Pero estaba pensando, claro, ¿qué te hace fuerte al chanchito? ¿Qué lo hace fuerte respecto de poder enfrentar esta, ¿no? Una Digo, buena defensa. claro, claro. Digo, ¿y se podía defender frente a este padre? Digamos, había algo de este padre en el hombre lobo lo cual podía armar algo de algún tipo de defensa, como vos traes bien del cuento, que es fin y no fin, porque al principio también tiene una pregunta, digamos, ¿no? Creo, me parece, que si está mediado por el deseo, la defensa no tiene ningún valor, digamos, no puede actuar. Si no estuviera mediado por el deseo y sí por la incertidumbre, entonces sí, la defensa puede actuar, pero es solo una opinión. Bien, perdón, había visto, ahora, esto es como, vieron como el colectivero, pero antes cuando cortaba los boletos y cobraba, entonces acá tuve que mirar, había preguntas. José, vi que vos habías escrito una pregunta y no te había, así que ahí voy a, lo voy a leer. José pregunta, dice, la cuestión entonces que el tema de los lobos es un tema enteramente relacionado con el padre. Yo creo que sí, tomando la interpretación que hace Freud. O sea, el lobo es un sustituto desfigurado que aparece en el sueño del padre, y creo que el cuento de los cabritos aparece a través del abuelo, si no me equivoco, y también está el lobo. Y después estaba la figura del lobo en ese cuento que la hermana le contaba y que además había excedido. Pero sí, para Freud representa al padre. Y después me preguntabas algo más. ¿Cuál sería la buena defensa? Qué buena pregunta. No hay, digamos, yo pienso, toda defensa es fallida, digamos, ¿no? No habría una buena defensa. Yo diría, pensar en lo que dice Adriana, sí es necesaria algún tipo de defensa, inclusive la psicosis, digamos, ¿no? Algún tipo de defensa, digamos, frente a algo que devora, digamos, ¿no? Si quieren, al goce, podríamos tomar en otros, pensar, pero hay algún tipo de defensa. De hecho, José, me parece que en un momento en el texto, él comenta, hace una alusión a las cuestiones de los mecanismos defensivos. Irá le dice, sí, no, ¿sabes qué? No sé si en este texto. Le dice, le comenta a Romain Roland ahí en la perturbación del recuerdo de la Acrópolis, le dice, mi hija está haciendo un trabajo, Ana Freud, sobre el yo y los mecanismos de defensa, que es un trabajo bastante conocido. Así que sí, es necesario que haya algún tipo de defensa, digamos, ¿no? Estoy mirando. Otra pregunta quisiera hacerte, o bueno, un Ah, comentario. Hay una ¿cómo? peli- hay Está una bueno, película, así te escucha la voz también. escucha, Perfecto. una película que se llama Un monstruo viene a verme. No sé, Sí. de un chico que la madre está enferma de cáncer terminal y empieza a tener como una serie de pesadillas con un monstruo como tipo árbol
que lo visita en las noches y le dice que va a venir durante varias noches a contarle tres historias y que al final él le tiene que contar una historia, ¿sí? Entonces, cada Sí, historia es como un tema, digamos, de moral, pero donde es como relativo quién es bueno, quién es malo, ¿sí? De los sentimientos que uno puede tener hacia alguien, pero a la vez quererlo, etcétera. Y como, bueno, el terror final del chico, digamos, la última como etapa del proceso, es el enfrentarse a ese vacío de perder a la madre. Sí, eso era como a lo que él no quería enfrentarse. Entonces, cómo, digamos, estas historias le ayudan a él a asimilar, digamos, esa pérdida que sería como, no sé, un acercamiento como con la castración, no sé, como con asumir que somos mortales y esto es lo que le permite a él poder, digamos, iniciar el proceso de duelo, porque hasta antes de eso, la conducta de él, bueno, era agresiva porque también había bullying en la escuela, era retraído, bueno, un montón de situaciones y el rechazo de él a acercarse a la madre y a la abuela que sería quien lo cuidaría una vez que la madre falleciera, porque era terminal, o sea, la madre no tenía posibilidad de sobrevivir. Entonces quería saber si de pronto esta figura del monstruo, que es como un árbol, que tiene, bueno, los ojos rojos y no sé qué, podría asemejarse un poco como a esta fantasía o fantasma de los lobos. claro, claro. Sí, bueno, ahí me parece que responde un poco a la pregunta que vos hacías. Tal vez desde otro lugar aparece algo que le ayuda a enfrentar algo que es, ¿cómo enfrentas algo de la muerte? Algo de lo cual no sabemos, digamos, ¿no? O sea, y en este caso el niño respecto de su madre, digamos, ¿no? O sea, digamos, de la muerte de su madre, digo, hay algo que sí, que dice algo, por eso digo fallido, porque dice algo de lo cual nada podemos decir de la muerte, digo, ¿no? Más allá de experimentarlo, digo, ¿no? Vieron, digo, me parece que en ese punto, pero sí hay algo. Así que te agradezco. Creo que había condescender al deseo. Ah, ese es. Sí, era una respuesta que no sé qué tal te Claro, parece. claro, claro. Bueno, gracias, José. Gracias por el comentario. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, entonces hacemos lo siguiente. Por ahí, tal vez terminamos hoy acá y les cuento un poco qué libros estuve trabajando para la próxima. A ver si tengo algunos. Perdón, acá me corro de la cámara. Uno es eh, Los cuadernos de Sigmund Freud, se llama, Cuadernos Sigmund Freud, que ahí trabaja sobre el hombre de los lobos. Y creo que es Muriel Gardiner, Oscar Mazota y Ruth Mark Brunswick, que es la otra analista que lo atiende al hombre de los lobos años después. Ese es un texto, digamos, es un libro muy interesante. Otro es las clases, digamos, que da Lacan sobre el hombre de los lobos, las conferencias, la pueden encontrar creo que hasta en Google, no sé si no tienen el libro. Después hay otro texto de Miller que se llama 13 clases sobre el hombre de los lobos. Creo que es ¿en qué año era? 1982, un poco antes me parece. Y el otro que les comenté, que es Roland Jacquard, que es Jaccard, que se llama El hombre de los lobos. Se los muestro acá. Así que grabado. Esas son algunos de los. Es más, hay un historiador que se llama. Esperen, y ya los dejo, no los aburro, pero todas las cosas que encontré que tenía yo. Carlo Ginzburg, que ha trabajado, es un historiador muy conocido, que el libro se llama Mitos, Emblemas e Indicios, y también trabaja este historiador sobre el hombre de los lobos. Estas son algunas cosas que averigüé, digamos, ¿no? Así que les agradezco que hayan escuchado atentamente, espero que les haya interesado. Y bueno, los espero la semana que viene, en el mismo horario. Y
Y bueno, que tengan una buena semana. Bueno, gracias, profesor. Buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. No, Nos por favor. vemos, suerte. Gracias, hasta luego.